lo que sucedió en el trayecto mientras Pablo iba de Jerusalén para Roma. Sabes que es interesante ver algunos acontecimientos aquí. Vamos a ver a partir del capítulo 27 hasta el último capítulo del libro de Hechos, cómo es que Pablo tuvo que soportar muchas cosas dolorosas, sufrimiento. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. El capítulo 27 dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces se embarcaron en una nave que iba a los puertos de Asia, y dice zarpamos, porque aquí quien está contando esta historia es Lucas junto a otros compañeros, y con nosotros estaba Aristarco, que era macedonio de Tesalónica. El capítulo 27 narra algunos aspectos interesantes que quiero resaltar, apenas algunos de ellos. Ese viaje fue de mucha tormenta. Resulta que estaba llegando el invierno y era la época donde nadie se atrevía a viajar. Mas ellos emprendieron ese viaje. Versículo 8 dice que costeándose con dificultad llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: no vayamos, vamos a quedarnos aquí por un tiempo más. Pero el versículo 11 dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que aquello que Pablo decía. Bueno, en ese trayecto, mientras están yendo para Roma, sucede que a partir del versículo 13, la situación se empeora. Vino una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y dice que no pasó mucho tiempo que dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner a proa al viento, dice allí, nos abandonamos a él. O sea, perdieron la esperanza incluso, se abandonaron a la tempestad. Versículo 20, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esa es la situación que vivió Pablo. Y luego Pablo se levanta en medio de esa angustia para decir: ahora os exhorto a tener buen ánimo, ya que no habrá ninguna pérdida de la nave o ninguna pérdida de entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué garantía y qué seguridad tenía él? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ellos continúan ese viaje siendo abandonados por esa tempestad. Y allí, después de ese naufragio, llegan a una isla de Malta. Allí se desarrollan algunos acontecimientos para que finalmente el capítulo 28, versículo 11, dice que pasados 3 meses llegaron al destino final. ¿A dónde? Pues a Roma. Y en Roma él tiene la libertad para poder predicar. Yo quiero solamente finalizar aquí leyendo los 2 últimos versículos y la manera como acaba el libro de Hechos de los Apóstoles. Mira, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada cuando llegó a Roma, y allí recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía allí? Predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué extraordinario! ¿Dónde está? Finalmente en Roma. Solo que para llegar a Roma, que era su sueño desde hace mucho tiempo, tuvo que pasar muchas cosas. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Recuerda que cuando Pablo llegó a Jerusalén, entró en el templo. Cuando entró en el templo fue acusado falsamente de haber llevado a los gentiles dentro del santuario. Entonces él allí fue atacado, fue arrastrado y casi muerto. Si no fuese porque el capitán de la guardia romana entró en medio de la furia de la multitud y allí con algunos de sus soldados sacó a Pablo, lo libró de la muerte. Eso ya vimos en un programa anterior. Ahora, luego de no encontrar nada de qué acusarle, pues lo que hacen es escoltarlo y lo llevan hasta Cesarea. Cesarea estaba la sede del gobernador romano y ahí estaba Félix.
Félix postergó 2 años allí la sentencia y de allí le sucedió Porcio Festo. Y después de no hallar ningún mal, pues lo enviaron para Roma, porque el mismo Pablo pidió ser juzgado por la corte del Supremo Emperador. Entonces, el capítulo 25, capítulo 28 también habla acerca de sus viajes. Los viajes por mar en esa época eran muy peligrosos. Los únicos recursos que los marineros tenían para orientarse eran el sol y las estrellas, no lo que hoy tienen los marineros. Ahora, cuando las condiciones del tiempo los volvían invisibles al sol, la luna y las estrellas, pues era mejor no viajar. Y el viaje de Pablo a Italia tuvo muchas penurias. Sin embargo, Dios lo había enviado para una misión a Roma. Y Él nunca abandona a sus hijos. Él siempre está a nuestro lado en medio de cualquier tempestad. El texto que nosotros ya leímos habla acerca de todo ese viaje. Ahora, es interesante ver que Dios, al proteger a su enviado, también protegió a la tripulación entera y a los demás pasajeros. Mira, las bendiciones que Dios envía a sus hijos siempre incluyen a las personas que lo rodean. Bendito Dios por eso. La presencia de los hijos de Dios asegura la bendición para toda la comunidad. Si estás al lado de un verdadero hijo de Dios, las bendiciones también van a llegar para ti. Ahora, Festo, dice el capítulo 27, que comisionó a un centurión para trasladar al prisionero Pablo y a otros prisioneros. ¿A dónde tenía que llevarlos? Pues a Roma. Y allí en Roma tenía que entregarlos al prefecto militar, que era el jefe de la Guardia Imperial. Y este centurión, dice el capítulo 28, que se llamaba Julio y pertenecía a la compañía de Augusta. Y este siempre trató con mucha amabilidad a Pablo. Pablo no estaba solo, él estaba bien acompañado. En primer lugar estaba Lucas, que era médico y era colaborador suyo en muchos viajes. Él podía ayudarlo allí en el cuidado de la salud y de otras actividades. Pero también habla de un tal Aristarco, que era un fiel compañero. Él había enfrentado junto a Pablo los mayores peligros creados incluso en la rebelión de Éfeso, basado en Hechos capítulo 19. ¿Sabes que ellos apenas salieron de Sidón? Pues comenzaron las dificultades. Ya leímos aquí parte de esas dificultades. El viento soplaba en contra, mas ellos avanzaron lentamente hacia el norte, siguieron toda la costa, luego allá al norte de Chipre, giraron hacia el oeste, avanzando entre Chipre y el continente. Ahora, la navegación continuó enfrentando dificultades y cada vez eran mayores. Las condiciones del tiempo eran adversas. El invierno estaba llegando y cada vez pues navegar se volvía más peligroso. Nadie era loco de poder viajar en invierno. Y el texto que leímos a partir del versículo 13 del capítulo 27 dice que de pronto se produjo un cambio de tiempo porque comenzó a soplar un viento suave del sur. Era contrario al viento fuerte del norte que ya los había azotado durante el viaje. Ahora se estaban dirigiendo para Fenice, pero a Fenice nunca llegaron, porque dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y tuvieron que rendirse a ese viento y dejar que el barco navegara simplemente hacia el sudoeste. Y allí pues entraron en mar abierto y quedaron totalmente a la merced del mal tiempo. Y cada vez esto empeoró, porque allí dice que al día siguiente, como la tempestad seguía arremetiendo con fuerza contra todos ellos tuvieron que arrojar toda la carga que iba en el barco allí al mar. Y al tercer día, pues arrojaron también los aparejos del barco. Imagínate la tempestad, y la tempestad no paró, continuó. Por eso es que el texto dice que llegó momento en que no vimos ni sol, ni luna, ni estrellas. O sea, todo parecía perdido. Incluso ellos dicen que habían perdido la esperanza de salvarse, o sea, la esperanza de vida. La tripulación y los pasajeros habían pasado muchos días sin comer. Y Pablo, preocupado también por eso, se puso en pie en medio de ellos y él dijo así: hubiese sido mejor que ustedes me hubiesen hecho caso de no poder hacer este viaje, tan solamente para recibir este perjuicio. Lo que quería Pablo es que ellos no olvidaran la fuerza de sus palabras. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
Y el consejo que él daba, pues también era inspirado por el Espíritu Santo, solo que ellos prefirieron confiar en el capitán antes que en las palabras de Pablo. Ahora, sin embargo, él dice, os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá la pérdida de ninguna vida. Solamente la nave se perderá, o sea, lo material se perderá. Claro, esta noticia trajo algo de positivo y algo de negativo, ¿no? La pérdida del barco, obviamente, desagradable para el dueño del barco. Pero también la esperanza de que no habrá muertes de seres humanos, pues la vida es lo más importante. Y luego les dijo la razón por la cual él estaba tan seguro de aquello que decía. Él dice así, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¡Qué expresión más linda! Y él me dijo, no tengas miedo, porque tú tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. No tengas miedo. 365 veces se repite en toda la Biblia. Sabes que en la vida Dios va a permitir tormentas, va a permitir noches oscuras, noches sin estrellas, pero nunca te va a dejar solo. Su promesa es, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no temas, yo estaré contigo. Ahora, por la oscuridad del dolor, es posible que no veamos a Dios, ni sintamos de que Él está con nosotros. Pero la fe va más allá de sentir, va más allá incluso de ver. Es creer, no es sentir, es creer. Estás pasando por una tempestad similar, estás perdiendo la esperanza, no pierdas la fe. Si Dios no calma la tormenta, calmará tu corazón. Solo debes tener la seguridad que Pablo tenía. ¿Cuál es la seguridad? Yo tengo un Dios a quien sirvo y de quién soy. Entonces la pregunta es, ¿a quién sirves? ¿Ya entregaste tu vida a Dios? ¿Estás realmente seguro que estás sirviendo a Dios? Ahora, después de ese naufragio, dice que ellos llegaron a una isla llamada Malta. Y los habitantes de ese lugar pues eran extranjeros, no eran ni griegos ni romanos. Y ellos trataron muy bien a los náufragos. Ahí el capítulo 28 dice que encendieron un fuego para protegerlos del frío y de la lluvia. Y Pablo, como siempre acomedido, buscó algunas ramas secas y los echó al fuego. Y entre las ramas hubo una víbora que al sentir el calor quiso huir, pero no pudo, entonces se prendió de la mano de Pablo. Y la gente, siempre rápida para poder emitir un juicio contra las personas, al ver la víbora colgando de la mano de Pablo, decía, sin duda este hombre es un asesino, es un malo. Oh, mira lo que sucede, él se salvó de la furia del mar, pero la justicia divina ahora le sigue y ahora una víbora lo va a matar. Lo que ellos no sabían nada sobre Pablo. Pero así somos los seres humanos, rápido para juzgar sin conocer. ¿Qué hizo Pablo? Pablo sacudió la mano, la víbora cayó al fuego y todos estaban esperando que Pablo cayese muerto, que el brazo se le hinchara, en fin. Y pasó el tiempo y ahora estaban asombrados. Asombrados que comenzaron a percibir que estaban viendo un milagro. Y ellos vieron que ningún mal le venía a Pablo y ahora cambiaron de parecer con respecto a Pablo. Antes pensaban que era un asesino y ahora dijeron, wow, no le hizo nada a la víbora, este es un Dios. Y ellos estuvieron 3 meses en Malta. Todo el invierno lo pasaron allí. Ningún barco pasaría por la isla para llevarlos porque no era seguro navegar durante esa estación. Por eso es que quedaron allí durante 3 meses. Y Pablo, como siempre, él aprovechó la estadía en la isla para poder predicar el evangelio. ¿Sabes qué cosa dice el capítulo 28? Que allí habían naufragado cerca de las propiedades de Publio, que era el principal hombre de la isla. Y Publio los hospedó, por lo menos estuvieron algunos días, Pablo y sus 2 compañeros. El padre de Publio estaba enfermo, padecía de fiebre y disentería, y Pablo, cuando entró a verlo, oró por él. Y luego el hombre se sanó. Y esa noticia de ese milagro que ocurrió ahí en la casa de Publio se esparció por todo el pueblo, o sea, por toda la isla. Y eso fue como una ola de esperanza, porque a partir de allí traían enfermos de todas las partes para poder allí presentarlo ante Pablo. Y Pablo y Lucas, que era médico, curaban las enfermedades de las personas. Y ahí aprovechaba para poder predicar el evangelio.
y la gente respondía siempre con afecto y simpatía. Lo trataron tan bien a Pablo por causa de que Dios estaba con él. Y los náufragos también fueron tratados bien porque Pablo les hacía un bien para todos ellos. Les proveyeron todo lo que necesitaron durante esos 3 meses mientras estaban en aquella isla. Y después de esos 3 meses, ellos se embarcaron en una nave de Alejandría. Tanto había deseado Pablo llegar a Roma. Tanto. Sin embargo, antes de su prisión en Jerusalén, nunca pensó llegar a la capital del imperio en la condición que ahora estaba llegando. ¿Cómo estaba yendo? Como un prisionero. Como un prisionero. Muchas veces nuestros sueños no se realizan como nosotros queremos. Pero sabes que detrás de todo eso hay un Dios que está conduciendo toda nuestra historia. Y siempre lo conduce para bien. Él todavía no llega a Roma, pero está en camino a Roma. Y allí sucede que era la plaza del mercado de la ciudad. Pero todavía faltaban unos 71 kilómetros para poder llegar a Roma. Otros se juntaron a él en 3 tabernas, que era otro lugar de descanso en la vía Apia, a unos 16 kilómetros más adelante. Y esos encuentros con los cristianos pues llenaron de ánimo, de gratitud en la vida de Pablo. Porque muchos de aquellos que fueron a recibirlo eran aquellos que se habían convertido por sus predicaciones, aquellos que Pablo había encontrado en las ciudades de Asia y Europa. Y cada uno de ellos, cuando la abrazaba, traía a su memoria aquellos triunfos obtenidos sobre la oposición, sobre la traición, sobre la apostasía, mas ellos seguían firmes. Y las victorias de cada persona sobre sus propias debilidades para vivir el Evangelio con fidelidad hacía que todo eso haya valido la pena. Pablo sintió la recompensa en el afecto de esos creyentes que con tanta alegría lo recibían como a su propio padre. Inclusive los mismos soldados romanos, que eran personas pues endurecidas por su trabajo, por su oficio, ellos sintieron la ternura de ese afecto. Ellos mismos habían aprendido a respetar a Pablo, a admirar a Pablo. Incluso algunos de ellos querían mucho a Pablo. Sabes que Pablo siempre anheló estar en Roma. Él quería conquistar el mundo para Cristo. Y claro, Roma era la fortaleza final. Y allí él anhelaba llevar el nombre de Jesús. Y él no fue caminando como un prisionero cuando llegó a Roma, sino como un conquistador. Caminó por esas calles donde muchos generales romanos habían caminado, allí trayendo el triunfo bajo los aplausos de todos los que lo esperaban. Claro que Pablo no tenía multitudes aplaudiéndole, no tenía un carro de victoria. Él caminaba allí con los pies desgastados, no tenía medallas. Él tenía una cadena que le amarraba allí sus puños. Pero allí en su corazón, él tenía la mayor victoria ganada para el cielo. Cuando estaba en Roma, cuando llegó allí al Capitolio, que era el centro del mundo civilizado de aquel entonces, allí apareció la imagen del águila de oro, indicando de que otras naciones habían sido subyugadas por ese poder romano. Finalmente, de allí el epitafio que hasta ahora se repite: todos los caminos llevan a Roma, por el poderío que tenía Roma. ¿Sabes que allí Roma tenía un panteón de dioses en las montañas y en las planicies? Estos dioses tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban. ¿Cómo es que podrían aliviar el sufrimiento de tanta gente que vivía allí en la ignorancia y creyendo en esos dioses? Ahora, ¿cómo era la situación del pueblo cuando Pablo llegó para Roma? Allí en Roma habían 3 clases de personas. Estaban los patricios, los plebeyos y los esclavos. Había más o menos unos 10,000 patricios en Roma. ¿Quiénes eran ellos? En sus manos estaba la riqueza y la cultura de todo el imperio. Los ricos. Los plebeyos eran los ociosos. Ellos vivían en instalaciones pagadas por el gobierno. Ellos odiaban tanto el trabajo y amaban tanto el placer. El clamor de los plebeyos era pan y circo, comida y diversión. La mayor parte de la población eran los esclavos. 60 millones de esclavos había en todo el imperio. Y sabes que estos esclavos vivían allí en ergástulas, que eran unas casas romanas para soldados presos. Y allí ellos vivían y eran tratados como animales de carga.
estaban agrupados como en establos. Así vivían estas personas. Y claro que ellos realizaban todo tipo de trabajo sin recibir nada. Había un coliseo, que era el Coliseo Romano, donde había lugar para 100,000 personas. Y allí obviamente que había un lugar especial para el emperador. Había otras galerías inferiores que eran reservados para los patricios y todas sus familias. Y allí estaban finalmente los bancos de piedra, donde se sentaban los plebeyos. Y al último, si había lugar, era para los esclavos. Es interesante que allá en Roma, al toque, o en el circo romano, en ese coliseo, al toque de la trompeta, salió un grupo de gladiadores y saludaba al emperador. Morituri te salutamos. Que quería decir, están listos para morir los que te saludan. Y ellos luchaban entre ellos como animales salvajes. La arena quedaba manchada de sangre. Los muertos eran arrastrados fuera de ese coliseo. Los heridos imploraban por misericordia, pero misericordia no había en el corazón del pueblo. Por eso Daniel capítulo 7 menciona a Roma como una bestia terrible, cruel e implacable, donde morir era mejor que vivir. En ese mundo cruel y sin amor llegó Pablo. Esa Roma que Pablo conoció, pues era una Roma de arte, de ciencia, y donde la filosofía había dado lo mejor, pero no daba resultados. No había una visión clara de la verdad. No había un concepto justo de los derechos de la humanidad, pues las personas allí andaban en tinieblas. Y sabes que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos allí al prefecto militar. Pero a Pablo, con Pablo se hizo una excepción. Se le permitió vivir en un domicilio particular. Y había solamente un soldado que lo vigilara. Capítulo 28, versículo 30 y versículo 31 menciona eso. Y allí dice que permaneció 2 años en una casa alquilada. Fue del año 61 al año 63. Y en ese tiempo él predicó a todos los que iban a visitarlo. Y aquí Lucas concluye la historia diciendo de que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesús sin impedimento alguno. Desde la casa prisión donde estaba Pablo, el evangelio se extendió hacia los judíos, hacia los romanos, hacia la guardia pretoriana, hacia los gentiles de Roma y hacia la misma casa de Nerón. Nerón era el más vil de todos los emperadores romanos. Sabes que sus cortesanos eran crueles, eran degradados, eran corrompidos igual que el emperador. Sin embargo, la Biblia menciona que algunos de ellos aceptaron el evangelio. Ahora, además de predicar el evangelio durante 2 años allí desde esa prisión en Roma, Pablo escribió 4 epístolas. Escribió la epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Eso lo escribió en el año 63 y las otras en el año 62. Y es interesante que cuando él escribe epístolas a los filipenses, él muestra que a pesar de las circunstancias que él ha vivido o incluso que está viviendo, él se siente feliz. Cuando uno repasa allí la epístola a los filipenses, desde el primer capítulo, él comienza a expresar su fervor por Dios, la oración por los creyentes. Está diciendo que para él vivir es Cristo, que su vida se centra en Cristo. Habla también acerca del desafío que tiene como ser humano. Habla acerca de su lucha como ser humano. Y ahí en el capítulo 3, versículo 13 o versículo 12 dice, no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco. Y yo no pretendo haber alcanzado, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. O sea, en medio de las circunstancias más adversas de la vida, su visión, su mirada estaba puesta solamente en Jesús. Y qué lección impresionante. Mira, cuando pasamos por las mayores crisis de la vida, cuando nuestra visión está en Jesucristo, entonces nada nos va a hacer desviar de la fe. Nada nos va a desviar del camino. Y en el versículo 20 me encanta cuando él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Jesús. O sea,
Mientras estemos en este mundo, que no es nuestra ciudadanía, pues vamos a pasar por conflictos, vamos a pasar por dolor, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por situaciones inesperadas. Sin embargo, el capítulo 4, que es el final de la epístola ya a los filipenses, escrita desde Roma, desde esa prisión, él habla acerca del regocijo que tiene en el Señor. Y cómo me encanta el versículo 1, dice: amados míos, yo deseo gozo y corona mía para que ustedes puedan estar firmes en el Señor. Y el verso 4, él resalta: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que una persona que esté en prisión pueda decir a aquellos que viven en libertad que se regocijen? ¿Cómo es que de sus manos puede escribir esto? O de las manos de un prisionero puede salir satisfacción, alegría y gozo. Es que la verdadera alegría no se basa en circunstancias, no se basa en cosas. Él dice: regocijaos en el Señor. Muchos buscan regocijo en fiestas, muchos buscan regocijo en placer, muchos buscan regocijo en situaciones. Sin embargo, aquí dice: regocíjate en el Señor. Porque cuando tu regocijo esté en el Señor, no importa lo que puedas perder. Tu fortaleza continúa, tu esperanza continúa. Y el capítulo 4 de Filipenses menciona no solamente el regocijo que tú debes tener y cultivar en la vida, sino la razón. Y allí a partir del versículo 6 dice: no estén preocupados. Si es que la preocupación está quitándote la alegría, yo les voy a decir la manera como yo aprendí a lidiar con eso, y a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, yo sigo feliz. ¿Y cómo? Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que oren a Dios con acción de gracias. Reemplaza tu preocupación por oración. Esto lo escribe Pablo desde Roma, mientras él es prisionero. ¿Cómo una persona que puede pasar por las circunstancias más adversas puede animar a aquellos que están en libertad? Y claro, porque él aprendió a hacer de Jesús el centro de su vida. Él aprendió a no quitar los ojos de Cristo. Él aprendió a mirar la recompensa más que las dificultades. Él aprendió a mirar hacia adelante más que al pasado. Él aprendió a disfrutar del presente cada día dependiendo de Cristo. Y allí vienen los otros consejos. El versículo 11 dice: pues yo he aprendido a acomodarme, he aprendido a vivir contento, no importa mi situación, porque el contentamiento no viene cuando tengo un logro, cuando tengo éxito. No, él dice: yo aprendí a estar contento, no importa cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy enseñado para estar saciado, para estar con hambre. O sea, eso nunca va a cambiar mi fe, eso nunca va a desanimarme. He aprendido a disfrutar cada día. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y allí viene el versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿quién le da la fortaleza en los momentos difíciles? Cristo. A esto se refiere Pablo cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fortaleza tú no lo necesitas probablemente cuando las cosas están bien. Fortaleza necesitas en las adversidades de la vida, en las lágrimas, en la enfermedad, en el dolor, cuando hay situaciones inesperadas. Allí necesitas fortaleza. Y allí dice: todo lo puedo en Cristo. Él me da fortaleza. Si alguien me pregunta por qué yo no puedo perder la sonrisa a pesar de las dificultades que tengo, pues porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él concluye allí su carta diciendo: Dios suplirá todo lo que os falta. Y termina allí con saludos para la iglesia de los filipenses. ¿Sabes qué? Cuando nosotros revisamos esta carta que escribió desde la prisión, desde Roma, encontramos grandes secretos que son revelados desde la propia experiencia de un hombre que pasó tantas adversidades. Ya vimos que mientras él iba para Roma, pasó tormentas, pasó dificultades, en algún momento perdieron hasta la esperanza de vivir, tuvieron varias noches sin estrellas. ¿Sabes que el ser humano mientras esté en este mundo va a vivir incertidumbre, va a pasar por dolor? Pablo era un hijo de Dios. Era un grande mensajero. Dios estaba con él, pero el hecho de que Dios esté con él no significa que Dios te libra del sufrimiento. Dios te da fortaleza en medio del sufrimiento.
Es eso lo que hace Dios. Y Pablo aprendió a convivir, aprendió a lidiar, aprendió a sobresalir. Porque aquí, como lo expresa en Filipenses, aprendió a hacer de Jesús el centro de su vida, a no quitar sus ojos en Él, a mirar solamente hacia adelante, olvidando las cosas que están en el pasado. Él aprendió a orar por todo. Él aprendió a hacer de la oración su vida, su estilo de vida. No a tener momentos de oración, sino una vida de oración. Finalmente dice, he aprendido a estar contento. No importa lo que suceda, yo estoy contento. Porque si yo tengo a Cristo en mi vida, sé que Él conduce mi vida, pues van a haber circunstancias. Es más, cuando vengan las circunstancias voy a decir, ya estuve esperando. Pero una cosa, yo no me voy a quebrar, porque todo lo puedo en Cristo. Él me da la fortaleza para estar en pie en medio del dolor. Él me da la esperanza para poder llorar de manera diferente. Él es todo en mi vida. Porque finalmente, si algo falta, dice el versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas. Qué extraordinarias lecciones que aprendemos de Pablo mientras estaba en la prisión. Y cómo concluye el libro de Hechos diciendo que desde allí escribía para las iglesias, pero él continuaba predicando el Evangelio. Durante toda su vida lo dedicó a predicar. La razón de su vida era Cristo. Y cuando tú descubres que la razón de tu vida es Cristo, tú estás dispuesto a vivir por Él y a morir por Él. Sabes, Dios quiere que tú vivas para Él. Pablo lo descubrió el momento que se encontró con Jesús. Y hoy también tú puedes encontrar la razón y el propósito para tu vida. ¿Para quién estás viviendo? Tiene la misma seguridad que Pablo tenía cuando decía, yo sé a quién sirvo, yo sé de quién soy, porque el ángel de Dios de quién sirvo y a quién soy ha estado conmigo hoy. Tú tienes la misma seguridad de que sirves a ese Dios. Probablemente hoy estés desanimado, hoy estés quebrado por las circunstancias adversas de la vida. Probablemente estés pasando por aquellas noches oscuras donde las estrellas de esperanza van desapareciendo. Quiero que sepas que en las noches más oscuras de la vida hay estrellas que iluminan y son las promesas de Dios. Dios nunca te abandonó. Mientras más oscura es la noche, las promesas de Dios brillan más. No te desanimes, levanta tus ojos al cielo, no quites tu mirada de Cristo. Adversidades van a haber en la vida, pero levántate, porque la fortaleza viene de Dios. Y si Pablo pudo lograrlo a través de su experiencia y su relacionamiento con Cristo, significa que todo cristiano también puede lograrlo. Así que a partir de hoy, podemos vivir esta misma experiencia, fortaleza en las dificultades, oración cuando hay preocupación, que nuestra mirada esté fija en Jesús y no importa las circunstancias externas, cuando en nuestro corazón hay paz, hay esperanza. Recuerda que cuando está Cristo en la vida, no importa la tormenta afuera, porque siempre habrá paz adentro. Pero cuando no está Cristo en la vida, no importa la tranquilidad afuera, siempre habrá tormenta adentro. Entonces es mejor tener paz en el corazón, no importa si por afuera hay furia de tempestad. Lo importante es que tú sabes que Cristo está al control de todo. La experiencia de Pablo hasta llegar a Roma me enseña que en medio de las dificultades es posible ser fiel, es posible adorar, es posible alabar, es posible seguir siendo fiel, es posible seguir predicando y esperando cada día a Jesús. Esa es la esperanza que todo cristiano tiene y Pablo nos enseñó hasta el último momento de su vida. ¡Qué inspiración! ¡Qué motivación! Y qué lecciones grandiosas para aprender. Pero eso no es todo. Aún tenemos otras lecciones que aprender de ese momento final de su vida. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas comenzó su historia en Jerusalén y la terminó en Roma, pues Roma era la capital del imperio y era el lugar donde existía la mayor intransigencia contra el cristianismo. Si Pablo hubiese llegado a Roma como un predicador libre, él habría enfrentado muchas persecuciones, además toda clase de dificultades para poder predicar el evangelio. Pero mira cómo son las cosas. Dios permitió que llegue como prisionero
y no tuvo ningún impedimento para poder ejecutar la misión encomendada por el Señor. Ahora, Pablo estaba seguro del poder que estaba con él, que era superior a todos los poderes del imperio. Por eso es que él siempre con osadía predicaba la palabra de Dios, sin importarle los poderosos de su tiempo. Muchos eruditos dicen que allí Pablo recibió libertad por algún tiempo y allí continuó predicando el evangelio allí en diferentes lugares. Y claro, cuando ya estaba cerca de los 70 años, Pablo fue preso una vez más y llevado para Roma. La tradición cuenta que Nerón se sentó en su sala vestido de púrpura. Era malo, Nerón era perverso, estaba manchada su vida por tantos crímenes. Dice que él incluso asesinó a su propia madre. Además, su vida estaba llena de vicios. Nerón estaba frente al mejor ser humano de ese entonces. Ese anciano con cabellos blancos, con su vida que había dedicado todo para la gloria de Dios. Y allí Nerón lo sentenció y lo decapitó a Pablo con espada. Pero Pablo estaba preparado para morir. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 6, sus últimas palabras antes de ser muerto, cuando él fue colocado allí en una mazmorra, en las condiciones más miserables de encarcelamiento, él solamente dice que estaba arrepentido de haber olvidado su capa en Troas porque hacía mucho frío allí, el invierno era terrible, y también se lamentó un poco por enfrentar solo, porque no estaba ni Timoteo, ni siquiera sus libros o sus pergaminos. Pero a pesar de todo, él dice, yo estoy satisfecho. Allí en 2 Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Sabes qué? Él no dice, yo fui un hombre bueno. Él dice, yo fui un defensor de la verdad. Él luchó. ¿Contra qué luchó? Luchó contra el legalismo. Y claro, él lo demuestra ahí en el libro de Gálatas. Él luchó contra la impureza y el sectarismo, y él lo demuestra en el libro de Corintios. Él luchó contra la ociosidad en el libro de 1 Tesalonicenses, hasta llegar a los Efesios, donde habla que las personas tienen que vestirse de la armadura de Dios, porque la vida es una lucha constante. Para estar firmes en esta lucha hay que vestirnos de la armadura de Dios. Y es aquí donde se presenta como un guerrero, dejando las armas para poder recibir su recompensa. Y qué seguridad que tenía este Pablo. Dice Filipenses 3:13, no crean que yo ya lo alcancé, pero una cosa hago, prosigo al blanco. Él olvidaba lo que queda atrás y él miraba al premio. Y ahora él tenía la seguridad de que su esperanza estaba en lo que no se ve. Él siempre miró al frente y él nunca cambió la mirada de Cristo. Él dice, ahora me queda la corona de vida. Y esa corona le sería dado no solamente a él, sino en el día de la venida de Jesús. Él veía más allá de la sepultura, más allá de la muerte. La corona es el símbolo de victoria, ¿no? Un símbolo de soberanía aquí. Y él dice, porque yo he guardado la fe. ¡Wow! ¿Sabes qué? La vida estaba llena de conflictos, de voces para poder desistir de la fe, lleno de amenazas, de prisiones, pero él vivió todos los días por fe. La vida cristiana no es una experiencia pasiva. Tiene paz, pero no es pasiva. Es una batalla, es una lucha diaria. La puerta es estrecha y el camino es angosto, dice Jesús. Aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Van a haber tribulaciones, va a haber conflicto. La vida es dura. Sin embargo, hay una corona. Y la corona es el reconocimiento de que fue conquistada. La justicia le fue imputada porque fue Dios quien le justificó. Pero también había esfuerzo humano. Eso dice 1 Corintios 15:57. Y sabes que Pablo no estaba pensando en una recompensa apostólica especial. Él no dice, a mí me va a dar una corona especial. No, dice a todos los que aman su venida. Aquellos que perseveran en la fe. Aquellos que aman, aquellos que constantemente están esperando a Cristo. Mientras él estaba solo en la mazmorra, él pensó en aquel grande día, donde hay una multitud de personas, cada una con una corona de victoria. La historia de la humanidad comenzó en un jardín y termina
en la ciudad celestial. Y todo eso para aquel que es fiel hasta la muerte, para aquel que persevere hasta el fin, aquel que persevere en las batallas de la vida. Cuando estés luchando, mira la recompensa. No saques tus ojos de allí. Allí, Pablo, en Roma, su cabeza rodó por el polvo, pero un día se levantará para recibir la corona de conquistador. La historia de Hechos no termina. La historia del perseguidor más peligroso que Dios lo transformó en el predicador más famoso todavía continúa. Porque ese es un milagro constante que Dios quiere hacer por su gracia en la vida de cientos y miles de otros Pablos que Dios quiere levantar en este tiempo. Dios está necesitando personas, hombres y mujeres llenos de fe, que dejen de confiar en sus sentimientos y comiencen a confiar en Dios, que vivan por fe, no por lo que sienten. Hay tantas personas que confían más en lo que dicen a otras personas que en lo que dice la palabra de Dios. Pablo vivió por fe, y vivir por fe es continuar aun cuando no tengas todas las respuestas. Si nosotros hacemos un breve repaso de toda la historia de Pablo, desde el momento que él participó de la misión que Dios le encomendó, la vida no fue fácil. La vida fue dura. Recibió azotes. Él estuvo encarcelado. Él fue difamado. Sufrió las mayores injusticias. ¿Quién dice que pasar por todo eso es fácil? Es fácil mencionarlo, es fácil escribirlo, pero cuando tú pasas por aquellas situaciones adversas de la vida, es donde realmente sabes de qué tamaño es tu fe. ¿Cuánto estás dispuesto a perseverar aún sin entender? Hubieron situaciones en la vida de Pablo donde él pudo haberse quejado y haber dicho a Dios: Señor, yo te estoy sirviendo, te he dado toda mi vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué azote? ¿Por qué injusticia? ¿Por qué cárcel? ¿Por qué? Cuando tu vida está llena de porqués, nunca entenderás los para qué que Dios tiene. Por eso es que Pablo con total seguridad dice en Romanos capítulo 8, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Aun cuando al comienzo tú no lo entiendas, pero ese para bien es la garantía de que Dios está al control de la vida. Es la garantía de que Dios está guiando. Es la garantía de que tu vida esté en las manos de Dios. Y una de las cosas grandiosas de esta historia es que cuando tú llegas al final de la vida, llegas con tanta satisfacción. La satisfacción de que tú tienes una recompensa. Y es una recompensa eterna. Es una recompensa que nadie te va a quitar. Es sorprendente la carta que él escribe para Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 4, a partir del versículo 6, dice: yo ya estoy para ser sacrificado, pero ¿acaso tengo miedo a la muerte? ¿Cómo es que una persona ya con tantas dificultades que pasó en la vida, al llegar al capítulo final de su vida, dice: yo tengo la recompensa segura? ¿Qué seguridad que tenía? Porque él sabía, al mirar su pasado, que él perseveró en la fe. Él no confía en sus capacidades. Él nunca se consideró el mejor. Él dijo: de todos los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el más miserable. Él expresó su lucha cuando dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo tenía las luchas que nosotros tenemos, las dificultades que nosotros enfrentamos. Pero aún así él perseveró y él continuó hasta el final. Finalmente, un día recibirá la corona de vida. Esa corona de vida, dice Pablo, está reservada para todos aquellos que aman su venida. ¿Y qué significa amar la venida de Cristo? Amar la venida de Cristo es vivir esperando constantemente. Pablo quería que Jesús volviese en sus días. Por eso que predicaba con tanta pasión, con tanto fervor. Mas ahora nosotros estamos llegando al capítulo final de la historia. Y hoy tenemos que amar la venida de Jesús. Amar significa estar preparados. Cada día como si fuese el último día de la vida. Que cada día tu mayor sueño, tu mayor esperanza, tu mayor motivación, el motivo por el cual vives diariamente, sea el regreso de Jesús. Para que al final podamos tener la misma satisfacción, la misma alegría y la misma esperanza que tenía Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Estás caído? ¿Estás desanimado?